Lo que van a escuchar a continuación es algo que me ocurrió mientras conducía por una carretera secundaria en la sierra. Es un relato real, y aunque todavía me cuesta hablar de ello, creo que es importante compartirlo. Tal vez alguien más haya vivido algo similar, o quizás sirva como advertencia para aquellos que, como yo, piensan que nada malo puede pasarles en la carretera. Así que aquí les dejo mi historia, con la esperanza de que ustedes en rutas desoladas traileros la narren y llegue a más personas. Era una de esas noches oscuras en que la luna apenas se asoma entre las nubes y el aire frío de la montaña se cuela por cualquier rendija de la cabina. Estaba transportando un cargamento de maquinaria pesada y mi ruta me obligaba a tomar un desvío por una carretera menos transitada. No me importaba. De hecho, prefería esas rutas menos concurridas, aunque también eran más peligrosas. El camino era estrecho, bordeado por árboles frondosos que parecían acercarse más a la carretera a medida que avanzaba. Apenas había tráfico y el único sonido que me acompañaba era el del motor de mi camión y el crujir de las hojas bajo las ruedas. Había recorrido ya varias horas sin parar y el cansancio comenzaba a apoderarse de mí. Decidí que lo mejor sería buscar un lugar seguro para detenerme y descansar un poco, pero en esa carretera no había estaciones de servicio ni áreas de descanso. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, algo obstruía mi camino. Reduje la velocidad, intentando distinguir qué era. Al acercarme, me di cuenta de que se trataba de un paquete envuelto en papel craft marrón, como esos que se usaban hace décadas. No era muy grande, quizá del tamaño de una caja de zapatos, pero lo suficientemente voluminoso como para no querer atropellarlo. Me detuve a un lado de la carretera con las luces altas apuntando hacia el paquete. Dudé por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Bajé de la cabina sintiendo el frío de la noche en mi rostro y me acerqué al paquete. Lo primero que noté fue que no parecía estar abandonado al azar. Estaba perfectamente colocado en el centro del carril, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Lo levanté con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. Estaba bien envuelto, con varias capas de cinta adhesiva. No había ninguna etiqueta, ninguna dirección, nada que indicara su procedencia. Volví a la cabina con el paquete en las manos y lo coloqué en el asiento del copiloto, pensando en qué hacer. No podía simplemente dejarlo ahí, así que decidí abrirlo. Saqué mi navaja y comencé a cortar la cinta. A medida que iba quitando el papel, un extraño olor comenzó a impregnar el aire. Una mezcla de humedad y algo más, algo que no podía identificar, pero que me ponía la piel de gallina. Finalmente, el paquete quedó al descubierto. Dentro encontré una caja de madera antigua con grabados en los bordes. Abrí la tapa y lo que vi me dejó helado. La caja estaba llena de papeles, pero no cualquier tipo de papeles. Eran documentos personales, certificados de nacimiento, tarjetas de identificación, fotografías. Todas pertenecían a la misma familia, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Sus rostros, sonrientes en las fotos, me observaban desde el pasado. No había nada reciente, todo parecía tener al menos un par de décadas. Mi primera reacción fue pensar que alguien había perdido esos documentos, pero ¿por qué demonios estaban ahí, en medio de la carretera? Revisé cada fotografía, cada documento, intentando encontrar alguna pista, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Las fotos mostraban a la familia en distintos momentos de su vida, vacaciones, cumpleaños, momentos felices, pero había algo perturbador en las últimas fotos. La familia parecía más seria, los niños ya no sonreían, y el fondo era siempre el mismo, una casa antigua, grande, que parecía estar en ruinas. De repente, el sonido del motor se apagó y las luces del camión comenzaron a parpadear. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma.
Debe ser la batería, me dije a mí mismo, aunque en el fondo sabía que algo más estaba pasando. Me giré hacia la carretera, buscando algún signo de vida, pero todo estaba en silencio, demasiado silencio. Decidí cerrar la caja y dejarla en la cabina. Volvería a encender el camión y seguiría mi camino. Pero cuando intenté girar la llave, el motor no respondía. Intenté de nuevo, pero nada. Estaba atrapado en medio de la nada, con un paquete lleno de recuerdos ajenos y una sensación de que no estaba solo. Los minutos pasaban y comencé a desesperarme. Salí de la cabina y levanté el capó, revisando lo poco que sabía de mecánica. Todo parecía estar en orden, pero el camión simplemente no arrancaba. Mientras estaba ahí, con la cabeza metida en el motor, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado una rama. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El sonido volvió más cerca esta vez. Era un susurro, una voz apenas perceptible, llamándome por mi nombre. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Regresé a la cabina rápidamente y cerré la puerta con seguro. Tranquilo, todo está bien, me repetía a mí mismo, pero la voz continuaba, cada vez más clara, cada vez más insistente. Devuélvenoslo, decía, devuélvenos lo que es nuestro. Miré la caja aterrorizado. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía devolver algo que ni siquiera sabía cómo había llegado a mí? La voz se intensificó, llenando la cabina, haciéndome cubrir los oídos con las manos. Estaba al borde de la desesperación cuando, de repente, las luces del camión se encendieron solas y el motor rugió de nuevo a la vida. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador a fondo y me alejé de ahí lo más rápido que pude. El paquete seguía en el asiento del copiloto, pero no me atreví a tocarlo. Solo quería llegar a algún lugar con gente, a un lugar seguro. Conduje durante horas, sin detenerme, hasta que finalmente vi las luces de un pequeño pueblo en la distancia. Cuando llegué, busqué un lugar para detenerme. Encontré una vieja estación de servicio y estacioné el camión. Salí de la cabina con el paquete en las manos y caminé hacia la tienda. El encargado me miró con extrañeza, pero no dije nada. Simplemente dejé el paquete sobre el mostrador y salí de ahí. No volví a saber nada de ese paquete, ni quise saber. Esa noche, al regresar a casa, quemé la ropa que llevaba puesta y limpié la cabina del camión como nunca antes lo había hecho. Pero por más que intenté olvidar, las imágenes de esa familia y el sonido de esa voz todavía me persiguen. Han pasado varios meses desde aquella noche, pero aún siento que algo me sigue. A veces, cuando conduzco solo por esas carreteras desoladas, tengo la sensación de que no estoy solo, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. No sé si algún día podré librarme de esa sensación, pero lo único que sé es que nunca volveré a detenerme en medio de la carretera por curiosidad. Hay cosas que es mejor dejar donde están, y yo lo aprendí de la peor manera. Decidí enviarles este relato, porque sé que aquí, entre colegas, entenderán lo que significa enfrentarse a lo inexplicable en la soledad de la carretera. Esto no es algo que le cuentes a cualquiera, y menos en voz alta, pero necesito sacarlo de mi pecho. Espero que, al narrar mi historia, otros traileros puedan estar alertas y no pasar por lo mismo que yo. Si alguna vez reciben una llamada en medio de la noche, una llamada que no tiene explicación, les aconsejo que piensen 2 veces antes de contestar. Aquí les dejo mi relato. Era una noche oscura, de esas en las que la luna apenas asoma entre las nubes y la niebla cubre la carretera como un manto espeso. Había pasado por un par de pueblos pequeños, apenas visibles en la distancia. Decidí seguir conduciendo un poco más antes de parar para descansar. El clima había estado extraño todo el día y aunque no llovía, el aire tenía un frío que calaba los huesos. Llevaba varias horas en el camino, escuchando mi música favorita y dejando que la mente divagara, cuando de repente el sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era raro recibir una llamada a esas horas, especialmente porque quienes sabían de mi trabajo
conocían mis horarios y evitaban molestarme cuando estaba en la carretera. Miré el número, pero era desconocido. Dudé por un momento, pero finalmente contesté. «Bueno», dije con la voz aún algo ronca por el largo viaje. Al otro lado, una voz femenina respondió, suave, casi un susurro. «Por favor, ayúdame». El tono de desesperación en su voz me heló la sangre. No supe qué decir al principio, y antes de que pudiera preguntar algo más, la llamada se cortó. Quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si pudiera decirme qué había pasado. Intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Debe haber sido una mala conexión, pensé, y guardé el celular en la guantera. Seguía conduciendo, pero algo en mí había cambiado. No podía dejar de pensar en esa voz, en lo desesperada que sonaba. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Otra vez, el mismo número desconocido. Contesté rápidamente. «¿Quién habla? ¿Qué pasa?» De nuevo, la misma voz, aún más angustiada. «Por favor, estoy atrapada. Ayúdame». «¿Dónde estás? ¿Qué te pasa?», pregunté, tratando de obtener alguna respuesta clara. Pero la línea se cortó otra vez. Empecé a sentir una mezcla de frustración y miedo. Algo no estaba bien. No era común recibir llamadas tan extrañas, y mucho menos que se cortaran de esa manera. Intenté tranquilizarme, diciéndome que debía ser alguna broma pesada o simplemente alguien con problemas de señal. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las llamadas continuaron. Cada vez que contestaba, la mujer repetía la misma súplica de ayuda y cada vez la llamada se cortaba antes de que pudiera obtener más información. Intenté rastrear el número, pero, como la primera vez, el número no existía. Empezaba a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Para entonces, ya había dejado atrás varios pueblos y me adentraba más en la sierra. La niebla se había vuelto más densa y los faros apenas iluminaban unos metros por delante. Decidí detenerme en un área de descanso que conocía bien. Necesitaba pensar con claridad y tomar un respiro. Apagué el motor, dejé que el silencio se apoderara de todo y me recosté en el asiento, cerrando los ojos un momento. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el tono era diferente, como si la desesperación en su voz hubiera alcanzado un nuevo nivel. «Ayúdame, por favor, estoy atrapada». No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en esa voz, en la forma en que me suplicaba, me hacía sentir una desesperación ajena, como si el miedo de esa mujer se estuviera filtrando en mi propia alma. Intenté mantener la calma. «¿Dónde estás? Dime dónde estás para que pueda ayudarte», grité, desesperado por obtener una respuesta clara. Pero, como siempre, la llamada se cortó. Esta vez, la línea dejó un eco en mis oídos, un vacío que me hizo temblar. Había algo mal en todo esto, algo que no podía entender. A pesar del miedo, decidí no dejar que la situación me superara. Salí del camión y caminé un poco alrededor del área de descanso. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Encendí un cigarro, tratando de calmar mis nervios, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. De repente, un ruido sordo llamó mi atención. Provenía de unos arbustos cercanos. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando aparté las ramas, lo vi. Un viejo teléfono público, oxidado y cubierto de maleza. No entendía cómo había llegado allí ni por qué no lo había notado antes, pero lo más extraño era que el auricular estaba descolgado, balanceándose ligeramente. La curiosidad me ganó y aunque sabía que no tenía sentido, levanté el auricular y me lo llevé al oído. Lo que escuché hizo que casi dejara caer el teléfono. Era la misma voz, ahora más clara que nunca, suplicando ayuda. «Estoy atrapada, no puedo salir, por favor, ayúdame». «¿Dónde estás?», pregunté con la voz temblorosa. «Estoy aquí, en la carretera, no puedo salir». «Dime dónde estás», grité, sin obtener respuesta. Entonces la línea se cortó.
Pero esta vez el silencio que dejó fue diferente, pesado, como si algo oscuro hubiera quedado suspendido en el aire. Volví al camión, temblando, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Mientras me subía y cerraba la puerta, el teléfono en la guantera sonó una vez más. Lo miré, aterrado, sin saber si debía contestar, pero el impulso fue más fuerte, y al final contesté. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La voz de la mujer era más débil ahora, como si estuviera al borde de la desesperación total. «Solo quiero salir. Por favor, no me dejes aquí». En ese momento lo entendí todo. No era una mujer pidiendo ayuda. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Sentí un frío glacial recorrerme el cuerpo y por un segundo casi no pude respirar. «¿Dónde estás?», repetí, esta vez en un tono más suave. «Aquí, en el último lugar donde alguien me escuchó». La llamada se cortó, y esta vez supe que no recibiría más llamadas, pero algo en mí cambió. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, algo me obliga a reducir la velocidad, a escuchar con atención, como si esperara escuchar esa voz una vez más. Nunca supe qué ocurrió realmente esa noche, ni qué era lo que quería esa mujer, pero una cosa es segura: no volveré a contestar llamadas desconocidas cuando esté en la carretera. No puedo arriesgarme a ser arrastrado a lo desconocido, a un mundo donde las voces desesperadas piden ayuda desde el más allá. Y aunque muchos no lo crean, yo sé que hay cosas que es mejor dejar en silencio, porque una vez que las escuchas, ya no puedes volver a ignorarlas. Este relato me lo envió un compañero de la carretera hace unos días, y créanme que al leerlo me recorrió un escalofrío por la espalda. Él prefirió mantenerse en el anonimato, pero me pidió que compartiera su historia aquí en Rutas Desoladas Traileros, para que todos los colegas estén al tanto de lo que puede pasar en esas largas noches de viaje. Aquella noche estaba conduciendo desde la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos. Llevaba cajas llenas de piezas de maquinaria industrial, algo pesado y de mucho valor. El camino era largo, pero estaba acostumbrado. Pasadas las 11 de la noche, el hambre empezó a apretar. Hacía horas que no veía un lugar decente para detenerme. Solo kilómetros y kilómetros de oscuridad, con la carretera serpenteando entre montañas y desfiladeros. Fue entonces cuando vi las luces. A lo lejos, un letrero de neón parpadeaba anunciando un restaurante. «El Buen Sazón», decía el letrero, y debajo un mensaje más pequeño: «Abierto las 24 horas». Parecía una bendición caída del cielo. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela, sintiendo una extraña incomodidad que atribuí al cansancio. El restaurante estaba justo al borde de la carretera, con un amplio estacionamiento de tierra y grava. Al menos una docena de coches estaban estacionados, lo que me hizo pensar que era un lugar popular entre los viajeros nocturnos. Estacioné mi camión al fondo, asegurándome de no bloquear la entrada ni estorbar a otros vehículos. Apagué el motor y escuché el silencio de la noche. El viento susurraba entre los árboles cercanos, pero algo en ese susurro me puso la piel de gallina. Sacudí la cabeza, tratando de despejar las tonterías de mi mente, y bajé de la cabina. Al acercarme al restaurante, noté algo extraño. Aunque las luces estaban encendidas y la música sonaba suavemente en el interior, no había ningún movimiento visible dentro. Pensé que tal vez todos los comensales estaban en el área de comedor, fuera de mi vista desde la entrada. Pero cuando empujé la puerta, una sensación de frío me recorrió la columna vertebral. El interior del restaurante estaba limpio y ordenado, pero tenía un aire de abandono. Mesas y sillas estaban en su lugar, como si hubieran sido preparadas para una noche normal de servicio, pero no había nadie, ni un solo alma a la vista. Aún así, la música seguía sonando, una melodía antigua de mariachi que llenaba el aire con una extraña melancolía. «Buenas noches», llamé,
esperando que alguien apareciera desde la cocina o algún rincón. Mi voz resonó en el espacio vacío y el eco me devolvió una réplica inquietante. Caminé hacia el mostrador donde solía estar la caja registradora, pero estaba apagada y no había nadie que me atendiera. Pensé en dar la vuelta y salir, regresar al camión y continuar mi camino, pero el hambre y la curiosidad me detuvieron. ¿Hay alguien aquí?, insistí, esta vez un poco más fuerte. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirlo presionando sobre mis hombros. Di unos pasos más adentro, observando los detalles del lugar. Había una máquina de discos en la esquina, de donde venía la música. Las luces de colores giraban en su interior, reflejándose en las paredes con un efecto hipnótico. Me acerqué y apagué la música, esperando que el silencio me permitiera pensar con más claridad. Pero lo único que conseguí fue intensificar la sensación de soledad. Fue entonces cuando vi el menú sobre una de las mesas. Al acercarme, noté que estaba cubierto de una fina capa de polvo, algo que no encajaba con el resto del lugar. Abrí el menú por pura inercia, sin intención real de leerlo, pero lo que vi en sus páginas me dejó helado. Los precios estaban en pesos, como era de esperar, pero las cifras eran absurdamente bajas, como si los precios hubieran sido fijados décadas atrás, y los platillos, aunque comunes, tenían nombres que no había visto en años, como si el menú perteneciera a una época pasada. De repente, el sonido de pasos resonó a mis espaldas. Me giré de golpe, esperando ver al mesero que finalmente había decidido atenderme, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios movimientos y el latido acelerado de mi corazón. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y confusión que no podía sacudirme. Decidí que ya era suficiente. Esto no era normal, y mi instinto me gritaba que me largara de allí cuanto antes. Comencé a caminar hacia la puerta, pero al llegar a ella me detuve en seco. La entrada estaba cerrada. La misma puerta que había empujado sin esfuerzo al entrar ahora estaba firmemente bloqueada. La jalé con todas mis fuerzas, pero no se movió ni un centímetro. «¿Qué diablos?», exclamé, mi voz cargada de una mezcla de terror y frustración. Intenté una vez más, esta vez golpeando la puerta con el hombro, pero fue inútil. Estaba atrapado. En ese momento, el sonido de la música volvió a llenar el aire, esta vez más fuerte, más distorsionada. La máquina de discos que había apagado estaba de nuevo en marcha, emitiendo una melodía que ya no era de mariachi, sino una especie de canción infantil, lenta y grotesca. La voz de una niña cantando se mezclaba con un coro de risas siniestras. Retrocedí, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Un truco? ¿Una broma de mal gusto? Pero todo se sentía demasiado real, demasiado tangible para ser una simple ilusión. Caminé hacia las ventanas, buscando una salida, pero estaban cerradas con tablones desde el exterior, algo que no había notado cuando llegué. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? El sonido de una puerta abriéndose me hizo girar de golpe. Esta vez vi algo. Desde el fondo del restaurante, donde debía estar la cocina, una figura emergió. Era una mujer con un vestido antiguo, su cabello oscuro cubriendo su rostro. Caminaba lentamente hacia mí, su presencia llenando la habitación con una sensación de muerte. «Por favor», susurré, sin saber qué más hacer. «Déjame ir». La mujer no respondió, simplemente continuó su marcha, sus pasos resonando en el suelo de madera. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, levantó la cabeza y por fin vi su rostro. No había ojos, solo dos cuencas vacías que me miraban fijamente, como si pudieran ver directamente dentro de mi alma. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados y podridos. Grité. No recuerdo qué dije, o si simplemente fue un grito de puro terror. Lo único que sé es que corrí.
Corrí hacia el fondo del restaurante, buscando cualquier otra salida, cualquier lugar donde pudiera escapar de aquella pesadilla. Tropecé con sillas y mesas, golpeando mi cuerpo contra todo lo que encontraba en mi camino. La música se hacía más fuerte, más ensordecedora, y las risas continuaban, mezclándose con mis propios gritos. Finalmente llegué a una puerta trasera, la empujé con todas mis fuerzas y esta vez se abrió de golpe. Caí al suelo de tierra y gravilla, el aire frío de la noche golpeándome como un balde de agua helada. Me levanté tambaleándome y corrí hacia mi camión. No me atreví a mirar atrás, no quería ver si la mujer o algo peor me estaba siguiendo. Subí a la cabina, cerré la puerta y encendí el motor con manos temblorosas. El rugido del motor fue el sonido más reconfortante que jamás había escuchado. Aceleré, dejando una nube de polvo mientras salía disparado de aquel lugar maldito. Conduje sin parar durante horas, sin mirar el reloj, sin pensar en nada más que en alejarme lo más posible de ese restaurante. Finalmente, cuando la fatiga se hizo insoportable, me detuve en una estación de servicio. Me quedé en la cabina, incapaz de salir, con las puertas cerradas y los seguros puestos, temiendo que algo pudiera estar acechándome en la oscuridad. Pasaron días antes de que pudiera contarle a alguien lo que me había pasado, y aún entonces no supe cómo explicar lo que vi. Mis compañeros de trabajo me miraron con incredulidad cuando les conté, y no los culpo. Ni siquiera yo estoy seguro de lo que fue real y lo que fue producto de mi mente exhausta. Pero sé que, desde esa noche, algo cambió en mí. Ya no miro la carretera con los mismos ojos. Siempre estoy atento a las luces que no deberían estar ahí, a los lugares que parecen normales, pero que esconden algo más. Y cada vez que paso cerca de esa carretera, acelero, sin atreverme a mirar hacia el costado, temiendo ver de nuevo aquel letrero de neón parpadeante que anuncia el buen sazón. La vida del trailero es dura, pero no le temo a la soledad ni al peligro. Lo único que temo es volver a encontrarme con aquel lugar y con la mujer que espera adentro, siempre lista para dar la bienvenida a los viajeros incautos que se atreven a cruzar su umbral. He sido camionero por muchos años, y aunque he escuchado cientos de historias de colegas sobre encuentros extraños en la carretera, nunca pensé que me tocaría vivir algo tan perturbador. Por eso decidí enviarles este relato, para que lo escuchen de mi propia voz y quizás, como yo, aprendan que hay cosas en la carretera que es mejor no intentar entender. Esto me pasó una noche mientras conducía por un tramo oscuro y solitario, y les aseguro que no lo olvidaré nunca. Aquí les dejo mi historia. Mientras muchos compañeros prefieren descansar y dormir cuando el sol se oculta, yo encuentro paz en las carreteras desiertas, con el motor del camión como mi única compañía. Mi esposa siempre dice que tengo una relación especial con la oscuridad, y creo que tiene razón. La noche y yo hemos aprendido a respetarnos mutuamente. La rutina era sencilla: revisar el camión, planear la ruta, cargar combustible y salir a la carretera. Ese día no fue diferente. Había salido del estado de Michoacán con destino a la Ciudad de México. El viaje no era especialmente largo, pero sí demandante por las curvas y la falta de iluminación en algunos tramos. La carretera estaba despejada y la noche era clara, perfecta para manejar. Había recorrido unos buenos kilómetros cuando lo vi por primera vez. Una luz roja y azul que parpadeaba a la distancia en el arcén de la carretera. Al principio pensé que era un retén o un control de seguridad, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que era una ambulancia. Estaba estacionada en una curva peligrosa, donde más de un accidente ha ocurrido en el pasado. La ambulancia tenía las luces encendidas, pero no se veía movimiento alrededor. Algo no cuadraba. Me dije a mí mismo que no podía pasar de largo. Si alguien necesitaba ayuda, no podía ignorarlo. Reduje la velocidad y encendí las luces intermitentes para alertar a otros conductores que venían detrás de mí. Al detenerme junto a la ambulancia,
Noté que las puertas traseras estaban ligeramente abiertas. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del motor de mi camión. Bajé del camión con una linterna en la mano, tratando de no pensar en las historias que había escuchado de colegas sobre ambulancias fantasmas. Son solo leyendas urbanas, me repetí en voz baja. Sin embargo, a medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi espalda. «¡Hola!», grité, esperando que alguien respondiera, pero lo único que obtuve fue el eco de mi propia voz. La ambulancia parecía estar en perfectas condiciones desde fuera, sin señales de accidente o de algún desperfecto. Revisé las puertas delanteras, estaban cerradas con llave. Fui hacia la parte trasera y empujé suavemente una de las puertas abiertas. Lo que vi adentro me dejó perplejo. El interior estaba ordenado, con todos los suministros médicos en su lugar, pero había algo que me puso nervioso. No había rastro de los paramédicos ni de algún paciente. Revisé cada rincón buscando alguna señal de vida, pero nada. Todo estaba intacto, como si la ambulancia hubiera sido abandonada de repente. Encendí mi radio y traté de contactar a la base de paramédicos de la zona, pero no obtuve respuesta. Solo un ruido estático que me hizo sentir más solo que nunca. Mientras revisaba el tablero de control de la ambulancia, encontré algo que me heló la sangre. Una grabación de voz aún activa. La curiosidad fue más fuerte que mi miedo, así que presioné el botón para reproducirla. La voz de un paramédico comenzó a escucharse, pero estaba distorsionada, como si hubiera sido grabada bajo el agua. Paciente, masculino, 45 años, paro cardíaco, sin respuesta, traslado urgente. La grabación se cortó abruptamente, seguida por un ruido que no pude identificar. Parecía un grito, o quizás una respiración pesada. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras intentaba comprender lo que había escuchado. Decidí no quedarme más tiempo. Algo no estaba bien, y mi instinto me decía que debía alejarme de allí cuanto antes. Cerré las puertas de la ambulancia y regresé al camión. Justo cuando estaba por encender el motor, escuché un sonido detrás de mí, como si alguien estuviera arrastrando los pies en la grava. «¿Quién anda ahí?», grité, girándome bruscamente. La oscuridad de la noche parecía engullir la luz de mi linterna, revelando solo el vacío. No había nadie, pero el sonido continuaba, acercándose lentamente. Sentí que el frío se apoderaba de mí, y sin pensarlo 2 veces, subí al camión y cerré la puerta de golpe. Encendí el motor y aceleré, dejando la ambulancia atrás lo más rápido que pude. Mientras avanzaba por la carretera, miré por el retrovisor esperando no ver nada fuera de lo normal. Sin embargo, la ambulancia seguía allí, con sus luces parpadeando, como si me estuviera observando. Las siguientes horas fueron un tormento. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía esas luces rojas y azules siguiéndome a la distancia. No importaba cuánto acelerara, la ambulancia mantenía el paso. Siempre a la misma distancia, siempre allí, recordándome lo que había dejado atrás. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. ¿Y si había dejado a alguien atrás? ¿Y si alguien estaba herido y yo simplemente me había ido? Pero sabía que no era así. Revisé la ambulancia y no había nadie. Aún así, la culpa y el miedo se apoderaron de mí. Finalmente, llegué a una gasolinera en las afueras de un pequeño pueblo. Decidí detenerme y tratar de hablar con alguien, tal vez encontrar alguna explicación. Bajé del camión, aún temblando, y me dirigí al mostrador donde un hombre mayor estaba atendiendo. «Buenas noches, ¿necesita algo?», me preguntó con una sonrisa cansada. «Sí, necesito saber si han tenido noticias de alguna ambulancia que esté en la carretera. Vi una, pero estaba vacía», respondí, tratando de sonar lo más calmado posible. El hombre me miró con una expresión extraña, como si no entendiera lo que le decía. «Aquí no ha pasado ninguna ambulancia en horas. La última que vimos fue hace unos días, cuando recogieron a un hombre que tuvo un infarto, pero lamentablemente no sobrevivió».
dijo bajando la voz. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ser la misma ambulancia, ¿verdad? Intenté no pensar en ello y le agradecí al hombre antes de regresar al camión. Cuando salí, mi corazón se detuvo por un segundo. La ambulancia estaba estacionada en el otro lado del estacionamiento, con las luces apagadas. No había forma de que estuviera allí. Yo la había dejado kilómetros atrás, en medio de la carretera. Sin embargo, allí estaba, inmóvil, como si me hubiera seguido todo el camino. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo en mis oídos, y revisé nuevamente su interior. Esta vez, algo había cambiado. En la camilla, donde antes no había nada, ahora había una sábana blanca que cubría una figura humana. No podía ver el rostro, pero sabía que algo terrible estaba bajo esa sábana. El miedo me paralizó por un momento, pero luego una sensación de desesperación me invadió. Tenía que salir de allí. Corrí hacia mi camión y subí de un salto, encendiendo el motor con manos temblorosas. Mientras aceleraba para salir de la gasolinera, miré una última vez hacia la ambulancia. Las luces se encendieron de nuevo, pero esta vez no parpadearon. Permanecieron fijas, iluminando la figura bajo la sábana. Conduje sin parar hasta llegar a mi destino en la Ciudad de México. Apenas pude dormir esa noche, con la imagen de la ambulancia y su ocupante cubierto por la sábana blanca grabada en mi mente. Desde entonces no he vuelto a conducir de noche. No puedo soportar la idea de encontrarme de nuevo con esa ambulancia sin paciente. Algunos dicen que la carretera guarda secretos que es mejor no descubrir. Yo no puedo estar más de acuerdo. Cada vez que paso por esa curva donde vi la ambulancia por primera vez, siento un nudo en el estómago. Y aunque nunca lo admitiré en voz alta, cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad, recordándome que no todos los misterios necesitan ser resueltos.